momentos en la vida donde el silencio pesa más que 1000 palabras. Momentos donde las decisiones que tomamos definen quiénes somos realmente. Esta es la historia de Valentina. Una mujer que descubrió su verdadera fuerza en el lugar menos esperado, entre las paredes de un restaurante que guardaba los recuerdos más preciados de su vida. Todo comenzó en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas bailaban en el viento y el aroma del café recién hecho llenaba las calles de un pequeño pueblo costero. Valentina tenía 28 años y acababa de vivir el momento más doloroso de su existencia. No por la pérdida de un amor, sino por el despertar de una verdad que había estado ignorando durante demasiado tiempo. El restaurante, la estrella del mar, había sido el sueño de su padre, don Roberto. Un hombre de manos trabajadoras y corazón noble que había dedicado cada día de su vida a crear un lugar donde las familias pudieran reunirse, donde las risas resonaran entre las mesas de madera, y donde cada plato servido llevara consigo una historia de amor y tradición. Valentina creció entre esas paredes. Aprendió a caminar sosteniéndose de las sillas del comedor principal. Sus primeras palabras fueron los nombres de los ingredientes que su padre usaba en la cocina. Y cuando era apenas una niña, don Roberto la sentaba en un taburete alto y le enseñaba los secretos de cada receta, susurrándole al oído. «Mijita, cocinar no es solo mezclar ingredientes. Es poner el alma en cada preparación. Es dar amor en forma de comida. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones». Cuando Valentina cumplió 23 años, conoció a Sebastián. Él era todo lo que una joven soñadora podría desear, apuesto, carismático, con palabras dulces que parecían sacadas de una novela romántica. Sebastián llegó al pueblo como un vendedor de equipos para restaurantes. Y desde el primer momento en que cruzó la puerta de la Estrella del Mar, sus ojos se posaron en Valentina. El cortejo fue intenso y apasionado. Sebastián la buscaba cada tarde. Le traía flores silvestres que recogía en el camino. Le escribía notas que escondía entre las servilletas del restaurante. Don Roberto, siempre observador, veía esta relación con una mezcla de alegría y preocupación. Quería ver feliz a su hija, pero algo en los ojos de Sebastián le generaba desconfianza. «Valentina», le decía su padre en las noches, mientras limpiaban juntos la cocina, «el amor verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras bonitas. Observa cómo te trata cuando nadie más está mirando. Ahí es donde conoces el corazón de una persona». Pero Valentina estaba enamorada, o al menos creía estarlo. Sebastián tenía esa habilidad de hacerla sentir especial, única, como si ella fuera la única mujer en el mundo. 6 meses después de conocerse, él le propuso matrimonio bajo las estrellas en la misma playa donde su padre había soñado por primera vez con abrir el restaurante. Don Roberto, a pesar de sus reservas, bendijo la unión. «Si él te hace feliz, mi niña, entonces yo también soy feliz», le dijo. Aunque sus ojos traicionaban una preocupación profunda, la boda fue sencilla pero hermosa. Se celebró en el jardín del restaurante, decorado con luces colgantes y flores blancas. Valentina lucía radiante con el vestido que había pertenecido a su madre, quien había fallecido cuando ella era apenas una bebé. Don Roberto caminó con su hija hacia el altar improvisado. Contenía las lágrimas, sabiendo que estaba entregando su tesoro más preciado. Desarrollo emocional. Los primeros meses de matrimonio fueron como Valentina había imaginado. Sebastián se mudó a la casa familiar, una construcción modesta pero acogedora que estaba justo detrás del restaurante. Cada mañana, don Roberto preparaba el desayuno para los 3, y juntos planeaban el menú del día. Sebastián comenzó a involucrarse en el negocio. Al principio, solo ayudaba con tareas pequeñas, recibir pedidos de proveedores, organizar el inventario, atender a algunos clientes. Don Roberto apreciaba el esfuerzo, y Valentina se sentía orgullosa de ver a su esposo integrarse a la vida del restaurante. Pero con el tiempo, Sebastián empezó a cambiar. Comenzó a hacer sugerencias sobre cómo modernizar el restaurante. Quería cambiar el menú tradicional por platos más contemporáneos. Proponía reemplazar las mesas de madera artesanal por mobiliario más elegante. Hablaba de contratar meseros profesionales en lugar de confiar en los empleados de siempre, personas que habían trabajado con don Roberto durante décadas y que eran como familia. «Este lugar tiene potencial», decía Sebastián durante las cenas, «pero está atrapado en el pasado. Necesita evolucionar
adaptarse a los nuevos tiempos. Don Roberto escuchaba en silencio, su rostro mostrando una tristeza callada. Valentina se encontraba en medio, tratando de mantener la paz entre su padre y su esposo. Quizás tenga razón en algunas cosas, papá, le decía suavemente. El mundo está cambiando. El mundo puede cambiar todo lo que quiera, mijita, respondía don Roberto. Pero hay cosas que deben permanecer, la esencia, el corazón de lo que hacemos. Eso no debe perderse nunca. Un año después de la boda, don Roberto comenzó a sentirse cansado. Los largos días en la cocina, el peso de los años, todo parecía acumularse sobre sus hombros. Una tarde, mientras preparaba su famoso guiso de mariscos, sintió un dolor agudo en el pecho y se desplomó en la cocina. Valentina nunca olvidaría ese momento. El sonido del cuerpo de su padre cayendo contra el piso de baldosas, el grito que salió de su garganta, la carrera desesperada hacia él. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era tarde. Don Roberto había sufrido un infarto masivo. En el hospital, durante sus últimas horas, don Roberto tomó la mano de Valentina con la poca fuerza que le quedaba. «Mijita», susurró con voz débil, «el restaurante es tuyo. Siempre lo ha sido. Desde el día que naciste, puse todo a tu nombre. Es tu herencia, tu legado. Prométeme que cuidarás de él, que mantendrás vivo lo que construimos juntas». Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «Te lo prometo, papá. Lo prometo. Y una cosa más», continuó don Roberto, apretando su mano con un último esfuerzo. «No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. No por amor, no por miedo, no por nada. Eres más fuerte de lo que crees. Recuérdalo siempre». Esas fueron sus últimas palabras. Don Roberto cerró los ojos y su mano se aflojó en la de Valentina, el hombre que le había enseñado todo sobre el amor. La dedicación y la perseverancia se había ido. El funeral fue una procesión de personas del pueblo, clientes que habían compartido incontables comidas. En La Estrella del Mar, empleados que lloraban la pérdida de un hombre que había sido más que un jefe. Valentina estaba en shock, moviéndose a través de los días como en un sueño. Sin poder procesar completamente que su padre ya no estaba, Sebastián estuvo a su lado durante el funeral, sosteniendo su mano, diciendo las palabras correctas. Pero apenas terminaron las ceremonias, apenas se fueron los últimos visitantes, su actitud cambió. «Necesitamos hablar sobre el restaurante», dijo Sebastián, 3 días después del funeral, mientras Valentina todavía vestía de negro, y apenas podía contener las lágrimas cada vez que entraba a la cocina y no veía a su padre. «Sebastián, todavía no estoy lista para», comenzó Valentina. «Pero debemos ser prácticos», le interrumpió él. «El negocio no puede detenerse. Tengo ideas, planes para expandirnos. Podemos hacer de este lugar algo realmente grande». Valentina lo miró confundida. «Mi padre acaba de fallecer. Todavía estoy de luto. Lo sé, amor, y lo siento mucho. Pero la vida continúa. Y si queremos que el legado de tu padre sobreviva, necesitamos actuar ahora. Necesitamos modernizarnos, cambiar el concepto. Ya hablé con algunos inversores que están interesados en asociarse con nosotros». La sangre de Valentina se heló. «¿Inversores? ¿De qué estás hablando?» Sebastián se sentó frente a ella, tomando sus manos con una sonrisa que pretendía ser reconfortante, pero que a Valentina le pareció fría. «He estado trabajando en esto durante meses. Hay gente dispuesta a poner dinero para transformar este lugar. Podríamos tener una cadena de restaurantes, Valentina. No solo uno, sino varios por toda la costa». «Pero este restaurante es especial», protestó ella. «Es único. Tiene la esencia de mi padre, de nuestra familia. Y seguirá teniéndola», insistió Sebastián. «Solo que mejor, más profesional, más rentable. Tu padre era un gran hombre, pero seamos honestos, nunca fue muy buen administrador. Este lugar apenas daba ganancias. Yo puedo cambiar eso». Valentina sintió algo rompiéndose en su interior. ¿Cómo podía hablar así de su padre? ¿Cómo podía reducir toda una vida de trabajo y amor a números en un balance? Durante las siguientes semanas, Sebastián presionó cada vez más, traía documentos para que Valentina firmara, hablaba constantemente sobre cambios y renovaciones, contrató a un diseñador para que rediseñara el espacio, sin siquiera consultar con Valentina primero. «Confía en mí», le decía cada vez que ella expresaba dudas.
Sé lo que estoy haciendo. Tú estás muy afectada por la pérdida de tu padre para tomar decisiones claras ahora. Déjame ayudarte. Valentina se sentía perdida, ahogándose en su dolor y en la presión constante. Comenzó a dudar de sí misma. Quizás Sebastián tenía razón. Quizás ella no estaba en condiciones de dirigir el restaurante sola. Después de todo, su padre había sido el genio culinario, el que sabía de negocios, el que mantenía todo funcionando. Pero había algo que Sebastián no sabía, algo que don Roberto había mantenido en privado, compartiendo el secreto solo con su hija, en aquellos momentos íntimos, en la cocina, cuando le enseñaba no solo a cocinar, sino a administrar, a llevar cuentas, a tratar con proveedores. Momento emocional profundo, la revelación llegó una tarde tormentosa. 2 meses después de la muerte de don Roberto, Valentina había ido a la oficina del abogado de la familia para revisar algunos documentos del testamento. Sebastián había insistido en acompañarla, pero ella le pidió que esperara en casa, sintiendo una necesidad inexplicable de hacer esto sola. El abogado, don Ernesto, un hombre mayor que había conocido a la familia durante décadas, la recibió con un abrazo paternal. Valentina, mijita, siento mucho tu pérdida. Tu padre era un gran hombre. Gracias, don Ernesto, respondió ella, su voz todavía quebrándose al hablar de su padre. El abogado abrió un sobre grueso y comenzó a atacar documentos. Tu padre fue muy claro con sus instrucciones. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden para ti. Valentina escuchó mientras don Ernesto explicaba los detalles. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. El restaurante, la Estrella del Mar, el terreno sobre el cual está construido, y la casa familiar están todos registrados a tu nombre, Valentina. Tu padre hizo esto cuando tenías 18 años. Legalmente, todo ha sido tuyo desde entonces. Valentina sintió que el mundo se detenía. ¿A mi nombre? ¿Todo este tiempo? Sí, confirmó don Ernesto. Tu padre me dijo que quería proteger tu futuro. Dijo que eras la única heredera legítima de su trabajo y su sueño. También dejó una carta para ti, con manos temblorosas. Valentina tomó el sobre que le extendía el abogado. Con letra cuidadosa, reconoció la caligrafía de su padre. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No puedo expresar el dolor que me causa no poder verte crecer más, no poder estar a tu lado en cada paso de tu camino. Quiero que sepas algo importante. Desde que naciste, supe que eres especial. No solo porque eres mi hija, sino porque vi en ti una fuerza, una determinación que me recordaba a tu madre. Por eso, hace 10 años, puse todo tu nombre. El restaurante, el terreno, la casa, todo es tuyo. Hice esto porque quería asegurarme de que nadie pudiera quitarte lo que por derecho es tuyo. Quería que supieras que confío en ti, completamente. Eres capaz de lograr cosas increíbles, mijita. No lo dudes nunca. Sé que habrá momentos difíciles. Habrá personas que tratarán de convencerte de que no puedes hacerlo solo, que necesitas ayuda, que debes cambiar todo lo que hemos construido. No les creas. Tú llevas en tu sangre el don de la cocina, el amor por servir a otros, la sabiduría de saber que un restaurante no es solo un negocio, es un hogar. Mantén viva la esencia de la Estrella del Mar, no por mí, sino por ti. Porque este lugar representa todo lo que somos como familia. Representa amor, tradición, comunidad. Y si alguna vez te sientes perdida, ve a la cocina. Prepara el guiso de mariscos que tantas veces hicimos juntos. En cada paso de esa receta, encontrarás las respuestas que buscas. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estaré contigo. En cada plato que prepares, en cada sonrisa que le des a un cliente, en cada decisión que tomes. Tu padre que te adora, Roberto Valentina, terminó de leer la carta con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sintió una mezcla de emociones. Tristeza por la pérdida de su padre, gratitud por su amor y previsión, pero también una creciente claridad sobre su situación. Don Ernesto, dijo ella, secándose las lágrimas, si todo está a mi nombre, eso significa que cualquier decisión sobre el restaurante es únicamente tuya, completó el abogado. Nadie más tiene derecho legal sobre la propiedad o el negocio, ni siquiera tu esposo, a menos que tú decidas transferirle derechos explícitamente. Valentina sintió como si un velo se levantara de sus ojos. Todos esos documentos que Sebastián
había estado presionándola para firmar todas esas reuniones con inversores, todos esos planes para modernizar el restaurante. Nada de eso podía proceder sin su consentimiento explícito. Y su padre, en su sabiduría, se había asegurado de que ella tuviera todo el poder para decidir. Regresó a casa esa tarde con una nueva perspectiva. Encontró a Sebastián en la oficina del restaurante, hablando por teléfono. Cuando la vio entrar, terminó la llamada rápidamente. «¿Cómo te fue con el abogado?», preguntó con una sonrisa casual. «Interesante», respondió Valentina, estudiando su rostro. «Muy interesante, de hecho. Descubrí que el restaurante ha estado a mi nombre todos estos años». Vio un destello de algo en los ojos de Sebastián. Sorpresa, preocupación. «Ah, sí, sabía que tu padre te había dejado todo. Por supuesto, ahora que estamos casados, es nuestro, ¿verdad?» «No exactamente así», dijo Valentina con voz firme. «Legalmente, es mío. Completamente mío. Cualquier decisión sobre este lugar es mía para tomar». Sebastián se rió nerviosamente. «Bueno, sí, técnicamente, pero somos un equipo, amor. Tomamos decisiones juntos. Como la decisión de contactar inversores sin consultarme. Como la decisión de contratar un diseñador para rediseñar el espacio. Como la decisión de cambiar el menú que mi padre pasó décadas perfeccionando». La sonrisa de Sebastián se desvaneció. «Estaba tratando de ayudar. Pensé que sería demasiado para ti sola. ¿O pensaste que sería más fácil tomar control si yo estaba vulnerable y triste?» Las palabras salieron de Valentina con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. El rostro de Sebastián se endureció. «Cuidado con lo que dices, Valentina. No sabes lo que estás hablando». «Creo que finalmente sí sé», respondió ella. «He estado ciega, pero ahora veo claramente». Durante los siguientes días, la verdadera naturaleza de Sebastián emergió completamente, cuando se dio cuenta de que no podía manipular a Valentina para que le cediera control del restaurante. Su máscara de esposo amoroso cayó por completo. Las discusiones se volvieron amargas. Sebastián alternaba entre intentos de intimidación. «No puedes manejar esto sola, fracasarás sin mí», y manipulación emocional. «¿Cómo puedes desconfiar de mí después de todo lo que he hecho por ti?». Valentina investigó más profundamente y descubrió verdades dolorosas. Sebastián había estado planificando todo desde antes de la muerte de su padre. Había contactado inversores meses atrás, prometiéndoles acceso al negocio. Había falsificado su firma en algunos documentos preliminares. Había estado desviando fondos del restaurante a cuentas personales. La traición era absoluta y desgarradora. El hombre con quien se había casado, en quien había confiado, nunca la había amado. Realmente, solo había visto una oportunidad. Un negocio que podía explotar. Una noche, durante una discusión particularmente intensa, Sebastián mostró su verdadero rostro. «Escucha bien», le dijo con frialdad. «Este restaurante no es nada sin mí. Tú no eres nada sin mí. Tu padre era un soñador que nunca supo hacer dinero de verdad. Cuando me vaya, este lugar se vendrá abajo. Y tú te darás cuenta de que me necesitabas». Valentina lo miró directamente a los ojos, sintiendo en lugar de dolor una extraña calma. «Entonces vete», dijo simplemente. «El restaurante y yo estaremos perfectamente bien sin ti». Sebastián se rió con desprecio. «Eres una tonta, si crees eso. Volverás arrastrándote, suplicándome que regrese cuando veas todo derrumbarse». «No lo haré», respondió Valentina con una certeza que la sorprendió. «Y quiero que salgas de mi casa, de mi restaurante, de mi vida». La ira en el rostro de Sebastián fue aterradora, pero Valentina no se echó atrás. Llamó a don Ernesto, y con su ayuda, inició los procedimientos de divorcio, con documentación de las acciones fraudulentas de Sebastián. El proceso fue relativamente rápido. Sebastián se fue haciendo amenazas, prediciendo su fracaso, asegurándole que se arrepentiría. «Sin mí, ese restaurante cerrará en 6 meses», fueron sus últimas palabras. «Y cuando estés arruinada, no vengas a buscarme». Final tranquilo y significativo. Los primeros días después de que Sebastián se fue fueron los más difíciles que Valentina había experimentado. Se encontraba completamente sola en la casa que había compartido con su padre, ahora vacía, sin su presencia amorosa. El restaurante necesitaba atención urgente.
y ella se sentía abrumada por la magnitud de la tarea. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina del restaurante. La luna llena entraba por las ventanas, iluminando el espacio donde tantos recuerdos vivían. Se puso el delantal que había pertenecido a su padre y, recordando sus palabras en la carta, decidió preparar el guiso de mariscos. Comenzó con la base, sofriendo cebolla y ajo en aceite de oliva, exactamente como su padre le había enseñado. El secreto está en la paciencia. Podía escuchar su voz. No apresures el proceso. Deja que los sabores se desarrollen naturalmente. Agregó los tomates, el vino blanco, las especias que su padre guardaba en frascos de vidrio etiquetados con su propia letra. Con cada paso, sintió una conexión más profunda con su padre, con el legado que le había dejado. Cuando llegó el momento de agregar los mariscos, camarones frescos, mejillones, pescado blanco, Valentina se encontró llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de emoción. Dolor por la pérdida, gratitud por el amor, determinación por el futuro. El aroma que llenó la cocina era exactamente como lo recordaba. Perfecto, auténtico, lleno de amor. Probó el guiso y cerró los ojos. En ese momento tuvo una epifanía. Ella sabía exactamente qué hacer. No necesitaba cambiar nada. No necesitaba modernizar ni actualizar. Lo que necesitaba era honrar lo que su padre había creado. Preservar la esencia mientras ella añadía su propio toque. A la mañana siguiente, Valentina reunió a los empleados del restaurante. Algunos habían estado con su padre desde el principio. Doña Carmen, la cocinera asistente, Don Miguel, el lavaplatos, que también ayudaba en la preparación. Lucía, la mesera que conocía a cada cliente por su nombre. Sé que han sido tiempos difíciles, comenzó Valentina, su voz firme pero cálida. Y sé que hubo momentos en que parecía que todo iba a cambiar, que íbamos a perder lo que este lugar representa. Pero quiero que sepan algo. La Estrella del Mar va a continuar siendo exactamente lo que mi padre soñó que fuera. Un lugar de familia, de tradición, de amor. Los empleados la miraban con esperanza y alivio. Pero, necesito su ayuda, continuó Valentina. No puedo hacer esto sola. Mi padre no construyó este lugar solo. Lo hizo con cada uno de ustedes. Así que les pregunto, ¿están conmigo? Doña Carmen fue la primera en hablar, sus ojos húmedos. Mijita, tu padre me dio trabajo cuando nadie más lo haría. ¿Me trató como familia? Por supuesto que estoy contigo. Todos estamos contigo. Los demás asintieron, algunos limpiándose las lágrimas, otros sonriendo con determinación. Valentina comenzó a trabajar. Se levantaba antes del amanecer para ir al mercado de pescados, seleccionando personalmente los ingredientes más frescos, tal como su padre había hecho durante años. Pasaba horas en la cocina, no solo preparando comida, sino perfeccionando las recetas, asegurándose de que cada plato mantuviera la calidad que había hecho famoso al restaurante. Revivió tradiciones que se habían perdido en el caos de los últimos meses. Los viernes por la noche, la Estrella del Mar volvió a ofrecer su famosa paella de mariscos, preparada en una paellera gigante visible desde el comedor, llenando el espacio con aromas que atraían a clientes desde lejos. Valentina también añadió su propio toque. Creó un pequeño rincón en el restaurante dedicado a la memoria de su padre, con fotografías de los primeros días, recortes de periódicos que habían elogiado la comida, cartas de clientes agradecidos. No era un memorial triste, sino una celebración de una vida dedicada a servir a otros. Implementó cambios sutiles pero significativos. Comenzó a usar redes sociales para compartir la historia del restaurante, no con publicidad agresiva, sino con fotografías auténticas de los platos. Historias sobre los orígenes de las recetas. Momentos detrás de escena que mostraban el corazón del lugar. Los clientes respondieron con entusiasmo. Muchos habían dejado de venir durante el tiempo en que Sebastián trataba de cambiar todo. Ahora regresaban, aliviados de encontrar que la Estrella del Mar era otra vez el lugar que amaban. Un cliente regular, don Alberto, quien había venido al restaurante cada domingo durante 20 años, le dijo a Valentina: tu padre estaría tan orgulloso de ti, mijita. Has mantenido vivo su espíritu, pero también has añadido tu propia luz. Hubo desafíos, por supuesto. Las finanzas estaban en mal estado debido a las manipulaciones de Sebastián.
Valentina tuvo que trabajar con don Ernesto para desenredar los problemas legales y recuperar fondos que habían sido desviados. Hubo momentos en que se preguntó si podría mantener el restaurante abierto, pero algo extraordinario sucedió. La comunidad se unió a su alrededor. Proveedores que habían trabajado con su padre le ofrecieron términos de pago flexibles. Clientes regulares organizaron una campaña de promoción boca a boca. Incluso apareció un artículo en el periódico local, titulado «La hija que salvó un legado», que atrajo nueva atención al restaurante. 6 meses después de que Sebastián se fuera, la estrella del mar no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Las reservas estaban llenas semanas por adelantado. Valentina había contratado a un joven chef llamado Daniel, recién graduado de una escuela culinaria, quien estaba emocionado de aprender las recetas tradicionales y ayudar a mantener viva la visión del restaurante. Una tarde, mientras Valentina preparaba la masa para las empanadas de mariscos, otra especialidad de su padre, escuchó una voz familiar en el comedor. Su corazón se detuvo por un momento. Era Sebastián. Se limpió las manos y salió de la cocina. Lo encontró de pie en la entrada, luciendo muy diferente del hombre arrogante que había partido 6 meses atrás. Parecía cansado, incluso humilde. «Valentina», dijo cuando la vio. «¿Podemos hablar?» Ella asintió, indicándole que la siguiera a la oficina. Una vez allí, Sebastián miró alrededor, notando los cambios sutiles, las fotografías de su padre en las paredes, los premios que el restaurante había ganado recientemente, la carpeta de reservas claramente llena. «Supongo que vine a decirte que», comenzó, su voz carente de la confianza que solía tener, «que tenías razón, y que yo estaba equivocado». Valentín esperó en silencio, dejándolo continuar. «Pensé que fracasaría sin mí. Estaba tan seguro de ello, que incluso me quedé cerca, esperando el momento en que vinieras a pedirme ayuda. Pero no sucedió. En cambio, vi cómo este lugar se transformó. Cómo tú te transformaste». Hizo una pausa, mirando hacia el suelo. Me di cuenta de algo. Nunca entendí lo que este lugar realmente era. Para mí, era solo un negocio, números en un papel, potencial de ganancias. Pero para ti, para tu padre, para todos los que trabajan aquí, es mucho más que eso. Es amor hecho tangible. Es comunidad, es hogar. Valentina sintió una mezcla de emociones, pero predominaba una sensación de paz. Ya no sentía ira hacia Sebastián, solo una especie de compasión distante. «Gracias por decir eso», respondió ella con calma, «pero necesitas saber que no estoy interesada en retomar nada. Lo que tuvimos terminó, y estoy en paz con eso». Sebastián asintió. «Lo sé. No vine a pedir una segunda oportunidad, vine a disculparme y a decirte que estoy impresionado por lo que has logrado. Tu padre tenía razón sobre ti desde el principio. ¿Qué quieres decir?» Una vez, mientras todavía estaba vivo, me dijo algo que no entendí en ese momento. Me dijo, «Mi hija es como el mar en calma. Parece tranquilo, incluso frágil a veces, pero tiene una fuerza profunda que puede soportar cualquier tormenta». No le creí. Pensé que eras dependiente, que me necesitabas. Estaba completamente equivocado. Valentina sintió lágrimas formándose en sus ojos, no por Sebastián, sino por las palabras de su padre, por saber que él había visto en ella lo que ella misma estaba apenas descubriendo. «Espero que encuentres tu camino, Sebastián», dijo ella sinceramente. «Pero mi camino está aquí, con este restaurante, con este legado». Él asintió, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Para lo que sirva, creo que tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti». Y con eso se fue. Valentina lo vio partir desde la ventana, sintiendo que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente. 1 año después de la muerte de don Roberto, Valentina organizó una celebración especial en La Estrella del Mar. Invitó a todos los clientes regulares, a la comunidad, a todos los que habían apoyado al restaurante a través de los años. Esa noche el restaurante brillaba con luces suaves. Valentina había preparado un menú especial con todas las recetas favoritas de su padre. En el centro del comedor, colocó un retrato grande de don Roberto, sonriendo en la cocina, con su delantal y su expresión de satisfacción que siempre tenía cuando la comida quedaba perfecta. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, Valentina se paró frente a ellos.
su voz clara y llena de emoción. Hace un año, perdí a la persona más importante en mi vida. Mi padre, don Roberto, fue más que mi papá. Fue mi maestro, mi guía, mi inspiración. Este restaurante fue su sueño, y él dedicó cada día de su vida a hacerlo realidad. Hizo una pausa, mirando los rostros familiares que la rodeaban. Durante el último año, hubo momentos en que pensé que no podría continuar sin él. Hubo momentos en que personas me dijeron que fracasaría. Pero lo que no entendían es que mi padre nunca se fue realmente. Señaló hacia la cocina. Está en cada receta que preparo. Está en cada ingrediente que selecciono cuidadosamente. Está en la forma en que trato a cada cliente, en cómo me aseguro de que cada plato se sirva con amor. Está en este edificio, en estas paredes que han escuchado tantas risas, tantas historias. Doña Carmen asintió desde su lugar, limpiándose las lágrimas. Mi padre me enseñó que un restaurante no es solo un lugar donde se sirve comida, es un lugar donde se crean memorias, donde las familias se reúnen, donde los extraños se vuelven amigos. Es un lugar donde, aunque sea por un momento, todos son bienvenidos, todos son valorados, todos son amados. Valentina levantó su copa. Así que esta noche celebramos no solo la memoria de mi padre, sino también lo que él creó. Y prometo, frente a todos ustedes, que mientras yo esté aquí, la estrella del mar continuará siendo lo que él soñó, un hogar lejos de casa. ¡Por don Roberto!, gritó alguien desde atrás. ¡Por don Roberto!, corearon todos levantando sus copas. La noche continuó con comida abundante, música suave y el tipo de calidez que solo se encuentra en lugares construidos con amor. Valentina circuló entre las mesas, conversando con los clientes, escuchando sus historias sobre su padre, compartiendo recuerdos. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y el restaurante estaba en silencio, Valentina se quedó sola en la cocina. Miró alrededor del espacio que también conocía. Los fogones donde su padre había cocinado miles de comidas, los gabinetes que guardaban sus especias especiales, el rincón donde solía sentarla cuando era niña para enseñarle secretos culinarios. Se acercó a la ventana que daba al mar. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de luz plateada. Cerró los ojos y, por un momento, casi podía sentir la presencia de su padre a su lado. «Lo logramos, papá», susurró. Mantuve la promesa. En ese momento de quietud, Valentina entendió algo profundo. La fuerza no viene de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que caemos. El éxito no se mide en ganancias o reconocimientos, sino en permanecer fiel a lo que valoramos. Y el amor verdadero no es posesivo o controlador, sino liberador y fortalecedor. Su padre le había dado mucho más que un restaurante. Le había dado las herramientas para descubrir su propia fortaleza, la confianza de que podía enfrentar cualquier desafío, y el legado de saber que el trabajo hecho con amor nunca muere realmente. Los meses siguientes trajeron más éxito. La Estrella del Mar ganó reconocimientos de guías culinarias. Periodistas de comida de ciudades vecinas venían a probar los platos tradicionales. Valentina fue invitada a dar charlas sobre emprendimiento y preservación de tradiciones culinarias. Pero a pesar de todo el reconocimiento externo, lo que más le importaba a Valentina eran los pequeños momentos. La sonrisa de un niño probando el flan de coco por primera vez. La pareja de ancianos que celebraba su aniversario número 50. En la misma mesa donde habían tenido su primera cita décadas atrás. La familia que viajaba 2 horas, solo para comer el guiso de mariscos de la Estrella del Mar. Valentina también descubrió algo sobre sí misma. Era más fuerte de lo que había imaginado, más capaz, más resiliente. No necesitaba que nadie la salvara o la completara. Era completa por sí misma, y eso era un regalo poderoso. 2 años después del divorcio, Valentina seguía soltera y completamente en paz con eso. Había tenido propuestas, había habido hombres interesados, pero ella no sentía prisa. Estaba enfocada en su trabajo, en su crecimiento personal, en mantener vivo el legado de su padre. Una tarde, mientras preparaba la masa para las empanadas, Daniel, el joven chef que había contratado, se le acercó tímidamente. «Valentina, quisiera preguntarte algo», dijo. «Por supuesto, Daniel. ¿Qué necesitas?» «He estado pensando. ¿Considerarías enseñarme a preparar el guiso de mariscos? Sé que es una receta especial, familiar,
Y si no te sientes cómoda, lo entiendo completamente. Valentina lo miró, viendo en sus ojos jóvenes el mismo entusiasmo y respeto por la cocina que su padre había tenido. Sonrió. Me encantaría enseñarte, Daniel. Mi padre siempre decía que las mejores recetas son las que se comparten, las que pasan de generación en generación, no como secretos, sino como regalos. Los ojos de Daniel se iluminaron. ¿En serio? Sería un honor. Pero, añadió Valentina, debes entender que no es solo una receta. Es una filosofía. Cocinar con amor, con paciencia, con respeto por los ingredientes y por las personas que comerán la comida. ¿Estás listo para aprender eso también? Absolutamente, respondió Daniel con sinceridad. Esa tarde, Valentina pasó horas enseñándole cada paso del guiso. Le explicó no solo las técnicas, sino las razones detrás de cada decisión, por qué ciertos ingredientes se añadían en momentos específicos, cómo el amor y la intención podían cambiar el sabor de un plato, porque era importante cocinar pensando en las personas que disfrutarían la comida. Daniel escuchaba con atención total, tomando notas, haciendo preguntas, absorbiendo no solo la receta, sino la sabiduría detrás de ella. Al final del día, cuando probaron juntos el guiso que habían preparado, Daniel cerró los ojos con la primera cucharada. «Es increíble», dijo. «Puedo saborear el amor en cada bocado». Valentina sonrió, sintiendo la presencia de su padre en ese momento. Esto era exactamente lo que él había querido, que el legado continuara, que el conocimiento se transmitiera, que la tradición viviera. En los años siguientes, la Estrella del Mar se convirtió en más que un restaurante exitoso. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, de tradición, de la importancia de mantener vivos los sueños de quienes amamos. Valentina nunca olvidó las palabras de Sebastián cuando se fue. «Fracasarás sin mí». Cada vez que recordaba esa predicción, sonreía, no con amargura, sino con una profunda satisfacción, porque había probado que estaba equivocado. Más que eso, había descubierto que nunca había necesitado que alguien más creyera en ella. Solo necesitaba creer en sí misma. El restaurante prosperó no a pesar de su liderazgo, sino precisamente debido a él. Valentina había encontrado su voz, su visión, su fuerza. Había tomado el legado de su padre y lo había honrado mientras lo hacía suyo. Y en las noches tranquilas, cuando el restaurante cerraba y ella caminaba sola por la cocina, a veces susurraba hacia el aire. «¿Ves esto, papá? Lo hicimos. Juntos lo hicimos». Porque en el fondo, Valentina sabía la verdad más importante de todas. Nunca había estado sola realmente. Llevaba a su padre en su corazón, en sus manos cuando cocinaba, en cada decisión que tomaba. Y eso era más que suficiente. La Estrella del Mar continuó brillando, no con luces artificiales o modernización forzada, sino con la luz auténtica que viene de un lugar construido con amor, mantenido con dedicación y compartido con generosidad. Y Valentina, la mujer que había sido subestimada, la que habían predicho que fracasaría, se había convertido en algo mucho más poderoso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Se había convertido en la guardiana de un legado, la protectora de una tradición, y la prueba viviente de que la verdadera fuerza viene de adentro. Porque al final, la escritura siempre había estado a su nombre, no solo en documentos legales, sino en su destino, en su corazón, en su alma. Y esa era una historia que nadie podría reescribir.